Para la centralidad de intermediación, o como la van a encontrar ustedes en la literatura como el Betweenness Centrality, vamos a tener presentes las mismas cuatro definiciones: camino, longitud de camino, camino geodésico y distancia entre nodos. Así que pasamos directamente al pizarrón. Para la medida de centralidad de intermediación vamos a definir una cantidad GSTI, que está definida como el número de geodésicas de S a T que pasan por I. Así que más o menos, para ver cómo se comporta esta cantidad, voy a poner aquí una red, la voy a pintar dos veces. Entonces es la misma red, y vamos a pensar en un primer momento que este es el nodo S y este es el nodo T, y este es el nodo I. En este caso, ¿qué valor tomaría esta cantidad del número de geodésicas de S a T que pasan por I? Primero fijémonos en los caminos que van de S a T. Aquí tendríamos uno, aquí tendríamos otro, aquí tendríamos otro, ¿sí? O podemos incluso hacer este o este, y tenemos muchos caminos posibles. Sin embargo, los geodésicos, los caminos geodésicos, están dados por la distancia de S a T, que ustedes lo pueden ver con la matriz de adyacencia, pero incluso a ojo lo podemos ver que la distancia de S a T, o la mínima longitud de un camino que nos lleve de S a T, es 2, y estos dos que dejé en rojo son los caminos geodésicos. De estos, ¿cuántos pasan por I? Pues solo este que voy a marcar un poco más. ¿Sí? En este caso, el número de caminos geodésicos que van de S a T, pero que pasan por I, es 1. ¿Sí? De los posibles, solo uno pasa por I. Ahora vamos a cambiar, vamos a dejar a S fijo, pero T va a ser el nodo que está hasta acá. I es este nodo ahora, y vamos a calcular esa GSTI, pero para esta combinación de nodos. La distancia de S a T, ustedes lo pueden ver a partir de la matriz de adyacencia, pero no hace falta porque aquí intuitivamente lo podemos ver, que es el camino más corto va de aquí a acá y llega. Entonces el camino más corto, en este caso, tiene de longitud 3, o la distancia es 3. Pero también podemos irnos por acá, 1, 2 y 3. ¿Sí? Ambos son caminos geodésicos. Podríamos generar otros caminos como este, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o muchos otros, pero no serían los geodésicos. Como les hemos dicho, hay una cantidad infinita de caminos entre dos nodos, que pueden repetir nodos, etcétera, pero los geodésicos son estos y están muy bien definidos. Ahora, de esas dos geodésicas que van de S a T, ¿cuántas pasan por I? Las dos, ¿sí? Esta y el otro. También ambas pasan por I. Así que en este caso, el número de caminos geodésicos que van de S a T y que pasan por I, en este caso es 2. ¿De acuerdo? Entonces así es como se utiliza esta cantidad. No cuenta enlaces, no cuenta nodos, cuenta números de caminos. Y a partir de eso vamos a hacer una definición provisional solo para notar algunas cosas. Una definición provisional de la centralidad de intermediación o between centrality del nodo I, utilizando, repito, la notación del artículo de Newman, podría ser la suma sobre todas las parejas de nodos, o sea, sobre ST, de las geodésicas, el número de geodésicas que van de S a T y que pasan por I, sobre todas las parejas. Sería hacer esto mismo que hicimos aquí, pero para todas las parejas. Eso nos diría que si hay muchas geodésicas entre los nodos que pasan por I, eso haría a I un nodo importante. Y esto nos permite recordar lo que decíamos de que la centralidad es una respuesta a la pregunta de qué tan importante es un nodo. Y aquí un nodo importante sería en una red en donde hay flujo de algo, flujo de información, flujo de agua, flujo de vehículos, flujo de algo. ¿Sí? Un nodo importante es por el que tiene que pasar la información necesariamente. Dicho de otro modo, la centralidad de intermediación de un nodo podría ser una medida de qué tanto pierde la red si quitamos a ese nodo de la red. Y si pierde mucho, quería decir que este nodo es muy importante.
Esa es una primera aproximación a la idea de centralidad de intermediación. Yo voy a dejar esta definición provisional así, pero vamos a notar un par de cosas. Por un lado, pensemos ahora en un nodo I y otros nodos. Este diagramita solo lo voy a hacer para un par de observaciones que vamos a hacer aquí. ¿Qué significaría G, I, I, I? ¿Sí? El número de geodésicas que van de I a I y que pasan por I. Eso está, si contamos sobre todas las parejas S y T, ¿sí?, de la red, en algún momento S y T van a tomar los valores I. ¿Y qué significa eso o qué valor va a tener esta combinación de índices? Hay una geodésica que va de I a I. Por definición es un camino de longitud cero porque salimos del nodo I y inmediatamente ya estamos en el nodo I. Entonces es un camino de longitud cero y esa sería la geodésica, está bien definida y es una sola. ¿Y pasa por I? Sí. Entonces, el número de geodésicas que van de I a I, del nodo I al nodo I, que pasan por el nodo I, es 1. Eso tal vez no tenga mucho sentido para ustedes. Podríamos intentar excluirlo, ¿no?, y poner la condición de que S y T sean distintos de I, pero por lo pronto no perdemos nada si lo dejamos, porque para todos los nodos vamos a estar sumando un término con los índices, los tres índices iguales, y si a todos los nodos le estamos sumando a su centralidad un 1, no perdemos nada. Lo que nos interesa saber es cuáles son más centrales que los otros. Y si a todos les sumas 1, el orden sigue siendo el mismo. El más importante va a seguir siendo el más importante. Entonces, eso tómenlo en cuenta. No lo vamos a quitar, no lo vamos a excluir con tal de no estar poniendo condiciones sobre los índices. Hay otra cosa, otra combinación de índices que también va a ser importante que observemos ahorita. ¿Qué significa GS? La geodésica que va de S a S, del nodo S al mismo nodo S que pasa por I. S puede tomar cualquier valor, ¿sí? Y T, y esto va a ocurrir cuando T y S sean el mismo nodo, cuando estemos contando sobre el mismo nodo. ¿Qué pasa si S es este nodo de acá? El número de geodésicas que van de S a S es 1. ¿Y cuántas de esas pasan por I? Ninguna. Entonces, en ese caso sería 0. Si S fuera este nodo de acá, el número de geodésicas que van de S al nodo S es 1 y ninguna de ellas pasa por I. Entonces sería 0. ¿Y qué pasa cuando S, en las combinaciones posibles, S es igual a I? Tendríamos que es el número de geodésicas que van de nodo S, que es el nodo I, al nodo S, que es el nodo I, y que pasan por el nodo I, en tal caso sería 1. Entonces tenemos que esta expresión, esta cantidad es igual a 1 si S es igual a I, y es igual a 0 si S es distinto de I. Eso lo hemos visto antes, ¿no? Es precisamente la delta de Kronecker de I y S. Va a valer 1 si S es, es el mismo nodo que I, y va a valer 0 si S es otro nodo distinto de I. Entonces eso también tómenlo en cuenta. Otra cosa más que hay que tomar en cuenta es que no vamos a excluir de la definición una posible combinación así. ¿Qué estaríamos pensando? Que consideramos los extremos, estamos buscando el número de geodésicas que van de el nodo I al nodo S, que pasan por I, y en este caso es que empezaron en I. Todas las geodésicas que vayan de I a S van a pasar por I. Eso también podríamos intentar quitárselo. De hecho, algunas implementaciones le quitan estos casos, ¿no? Pero nosotros sí vamos a considerarlos. Entonces, considera los nodos extremos del camino. O sea, los nodos iniciales y los nodos finales, porque podríamos tener lo mismo al contrario, ¿no? De S a I, que pasa por I, pues todos. Entonces sí vamos a considerar también las geodésicas de los nodos extremos. Y una cosa que hay que considerar también es que G de S a T en redes no dirigidas o en redes simples es lo mismo que las geodésicas que van de P a S y que pasan por I, ¿sí? Porque los caminos son iguales de ida y de regreso. Esto solo ocurre en redes simples. Y ahorita nos vamos a acotar
al caso de redes simples en nuestro análisis. Aunque si no le ponemos ninguna condición, esta misma definición vale para redes dirigidas. Eso ya esta definición provisional que ya nos habla de la importancia de I en términos de la intermediación que tiene en la red, ¿sí?, nos permite ya hacer la definición buena, la definición formal. Tomando en cuenta algo, en este ejemplito que pusimos acá, I es un nodo intermedio entre S y T para una geodésica. Sin embargo, si yo cancelo ese nodo, lo quito, no dejo incomunicado a S y a T. En realidad sigue teniendo flujo de información porque se puede ir por otro lado de la información. Caso diferente a este de aquí abajo. ¿Qué pasa con los nodos S y T si yo cancelo ahí? Resulta que S y T pierden mucho, pierden toda comunicación. Entonces tiene que haber una manera de medir este impacto que tiene un nodo en la comunicación entre otros dos nodos que no queda completamente resuelto en el número de geodésicas que pasan por él. Por eso es que la definición buena, la definición de centralidad de intermediación del nodo I, debe tomar en cuenta esto de la siguiente forma. Vamos a dejar todos los índices, la cuenta sobre todos los pares de nodos, pero de lo siguiente. De las geodésicas que van de S a T y que pasan por I, dividido entre las geodésicas totales que van de S a T, no necesariamente que pasan por I. Estas son todas las geodésicas. Y este término de aquí son todas las geodésicas y este de aquí arriba solo las que pasan por I. En este caso, por ejemplo, I sí tiene una importancia de intermediador entre S y T, pero como en total hay dos geodésicas, entonces tendríamos que dividir 1 entre las dos que hay, tiene una importancia de 1/2. O sea, sí es importante, pero no totalmente importante. Y de aquí sí es completamente importante, porque si lo quitas se quedan incomunicados, entonces sería un 2 entre 2, o sea, una importancia de 1. Esa sería la idea intuitiva. Ahora, para redes simples, vamos a hacer la siguiente separación. Solo en el ánimo de facilitar las cuentas, las talachitas que vamos a hacer a continuación, yo puedo ver esta suma como dos sumas distintas. La suma sobre todos los nodos S de G, S, S, I dividido entre G, S y S. Pero ya quedamos que entre un nodo y sí mismo hay una geodésica y su valor es 1. Entonces, tener en el denominador un 1 es lo mismo que no tener nada, entonces no lo voy a poner. Y eso es el caso para cuando S y T son iguales. Si a eso le vamos a sumar el caso para cuando S es distinto de T. Y aquí sí vamos a poner G de S a T que pasa por I dividido entre las geodésicas de S a T. ¿Sí? Y vamos a hacer una cosa más. Para cuando S es distinto de T voy a estar contando la misma geodésica dos veces. Una cuando vamos de S a T y otra vez cuando vamos de T a S. Esos números son iguales en redes no dirigidas, en redes simples. Esta GSI, ya lo vimos acá, va a valer 0 para casi todos los valores de S y va a valer 1 cuando S es igual a I. Entonces esta suma sobre una delta de Kronecker es lo mismo que un 1, ¿sí? Y además, para no contar dos veces en todos los posibles valores de S distinto de T, yo puedo hacer lo siguiente, multiplicar por 2 y solo tomar en cuenta los valores de S menores que T. ¿Sí? Aquí ya estaríamos contando todas las posibles combinaciones de S distinta de T, pero para no contarlas dos veces, acotamos así y multiplicamos por 2, eso es un viejo truco. Y aquí escribimos exactamente la misma expresión. Pero, ojo, esto sí hay que indicarlo, ese pasito solo es válido, debido a esta segunda suma, en redes simples. Si no estamos hablando de redes simples, entonces sí tendremos que utilizar esta definición completa. Y se vale, y se aplica exactamente igual. Tomando todo esto en cuenta, y sobre todo esta última expresión, vamos a hacer un ejemplo concreto, un ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué va a tener esta tabla? En esta tabla vamos a calcular las geodésicas totales que van de un nodo S a un nodo T
y después vamos a contar las geodésicas que van de S a T y que pasan por 1, las geodésicas que van de S a T y que pasan por 2, las geodésicas que van de S a T y que pasan por 3, las geodésicas que pasan por 4, las geodésicas que pasan por 5 y las geodésicas que pasan por 6. Así que vamos a tardar un ratito. Pero como ya acotamos a S por T, o sea, ya solo vamos a tomar aquellos valores para los que S, el índice S es menor que el índice T, y luego eso lo vamos a multiplicar por 2. Vamos a poner aquí todas las posibles combinaciones de S y T que cumplan eso. Para esta red serían 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, 1 y 5, 1 y 6. Y pasaríamos al 2. ¿Sí? Pero para poder cumplir eso que decíamos de los índices sería solo del 2 y el 3, el 2 y el 4, el 2 y el 5, el 2 y el 6. Y pasamos al 3, pero ya podemos solo tomar en cuenta, como ya contamos el 3 con el 2 y el 3 con el 1 antes, podemos irnos directamente al 3 con el 4, el 3 con el 5 y el 3 con el 6, y luego el 4 con el 5, el 4 con el 6, y finalmente el 5 con el 6. Todas las demás combinaciones o ya están contenidas ahí porque es una red simple, o van a ser estos unos cuando estos índices son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular las geodésicas o vamos a identificar las geodésicas que van de S a T para cuando S y T son 1 y 2. Entre 1 y 2 solo hay una geodésica. Entre 1 y 3 solo hay una geodésica. Entre 1 y 4 solo hay una geodésica. Entre 1 y 5, ojo aquí, tenemos la distancia entre 1 y 5 es 1 y 2. Pero hay dos caminos de longitud 2 que me llevan del 1 al 5. Ese que acabo de marcar y este que estoy marcando aquí. Entonces resulta que entre 1 y 5 hay dos geodésicas. Y también entre 1 y 6, para llegar de 1 a 6 me voy para acá, me voy para acá y me voy para acá. O puedo irme acá, acá y acá. Ambos son geodésicas, ambos tienen longitud 3. Por lo tanto, hay dos caminos posibles. De 2 a 3 es un caso simple, solo hay uno. De 2 a 4 solo hay uno. De 2 a 5 solo hay uno. De 2 a 6, aunque la longitud es 2, solo hay una geodésica. De 3 a 4 también solo hay uno. De 3 a 5 solo hay uno. De 3 a 6 solo hay uno. Y también de 4 a 5 solo hay una geodésica. De 4 a 6 solo hay una geodésica y obviamente de 5 a 6 también solo hay una geodésica. Por ser de mayor interés, vamos a calcular estas cantidades para la centralidad de intermediación solo para los nodos 2 y 3. Son los que resultan más interesantes. Y los otros, ustedes los van a hacer por su cuenta con los valores que les voy a dar. Entonces, el razonamiento es el siguiente. De las geodésicas que hay de 1 a 2, ¿cuántas pasan por 2? Pues la única. ¿Sí? Si pasa esta, si pasa por 2 porque llega a 2. De 1 a 3, de las geodésicas que hay de 1 a 3, ¿cuántas pasan por 2? Ninguna. ¿De acuerdo? Ojo, estamos viendo cuántas pasan por el nodo 2. De las geodésicas que van de 1 a 4, ¿cuántas pasan por 2? La única. Entonces tenemos que es una. De las geodésicas que van de 1 a 5, ¿cuántas pasan por 2? Solo esta de acá. ¿De acuerdo? Entonces el resultado aquí es 1. De las que van de 1 a 6, ¿cuántas pasan por 2? Solo esta. ¿De acuerdo? Entonces ponemos aquí 1. De las que van de 2 a 3, la única. De las que van de 2 a 4, la única. De las que van de 2 a 5, la única. Y de las que van de 2 a 6, también la única. Y luego, de las que van de 3 a 4, la única pasa por 2. Entonces aquí sí ponemos el valor 1. De las que van de 3 a 5, ninguna pasa por 2. O sea, esa geodésica no pasa por 2. De las que van de 3 a 6, ninguna. De las que van de 4 a 5, sí, una pasa, la única pasa por 2. Y de 4 a 6, también tenemos que pasar por el 2. Así que, sí pasa esa geodésica. Y finalmente, de 5 a 6, de las geodésicas que van de 5 a 6, ninguna pasa por 2.
Y eso ya nos permitiría calcular la centralidad de intermediación del nodo 2, ¿sí? Porque sería igual a, tomando esta de aquí arriba, sería igual a 1 más 2 veces la suma de estos cocientes, el numerador de la derecha con el denominador de la izquierda. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos acá, es la suma completa, ¿no? Entonces tenemos un 1, un 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? 9 números 1. Entonces esto va a ser igual a 9 enteros, ¿sí? Ya no voy a poner la suma completa, más los medios, que sería un medio más un medio. O sea, más un medio, más un medio. Y esto es igual a 9 más 1, 10, por 2, 20, más 1, 21. Con esta definición tendríamos una centralidad igual a 21. Voy a hacer ahora un poco más rápido la del 3 por ser de especial interés también. Entonces tendríamos el número de geodésicas que van de S a T que pasan por 3. De 1 a 2, 0. De 1 a 3, 1. De 1 a 4, 0. De 1 a 5, solo 1. De 1 a 6, 1 también por la misma razón. De 2 a 3, 1. De 2 a 4, ninguna. De 2 a 5, ninguna. De 2 a 6, ninguna. De 3 a 4, 1. De 3 a 5, 1. Y de 3 a 6, 1. Luego de 4 a 5, ninguna. Y de 4 a 6, de 4 a 5, ninguna. De 4 a 6, ninguna. Y de 5 a 6, ninguna. Pasa por el 3. Solo las geodésicas. Bien, entonces siguiendo el mismo razonamiento sacaríamos que es la centralidad de intermediación. La misma expresión es 1 más 2 veces. Ahora tenemos un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros, 5 enteros. ¿De acuerdo? Sería en la suma, serían aquellos en los que el denominador es 1 y el numerador es distinto de 0 y tendremos 5 enteros más lo mismo, un medio más un medio. Y esto es igual a 6 por 2, 12 más 1, 13. Con esta concepción de centralidad, el nodo 2 es muchísimo más central, o sea, más intermediador en la red que el nodo 3. Y les voy a poner aquí el resto de los valores. Entonces, bajo esta idea, el nodo más central resulta ser el 2, porque es el más intermediador entre otros nodos de la red. Si quitamos al 2, la red pierde bastante flujo de información. Y después le sigue el nodo 5. Resulta que el nodo 5 también es bastante importante porque sin él dejamos desconectada a buena parte de la red. Y luego sigue el nodo 3 y finalmente el nodo 1, el nodo 4 y el nodo 6 tienen la misma intermediación de 11. Ahora, podríamos definir una centralidad de intermediación prima del nodo I, que básicamente es la misma que la anterior, pero dividida entre todas las posibles parejas de nodos, o sea, entre n cuadrado, eso solo con el ánimo de que estén normalizadas, ¿sí? De que tengan valores entre 0 y 1, y en tal caso, la centralidad de intermediación del nodo 2 resulta ser 21 entre 36, que no sé cuánto sea, y 13 entre 36, que tampoco sé cuánto sea, pero esto si quieren calcular la CB prima, o sea, normalizada.